Este es un mensaje para los hinchas de Boca, porque yo sé que les duele el corazoncito. Y yo lo titulé al mensaje, ¿quieren ser sanados? ¿Quieres ser sanado? O sea, hablando individualmente. En base a, bueno, para introducirme, me costó mucho, me costó mucho tiempo en esta semana, la verdad, preparar un mensaje porque creo que estuve muy sobreexplotado de información y por ahí yo entiendo que Dios cuando habla, habla claro. Y justamente cuando la semana pasada me tocó el sábado pasado viajar con mi papá para una localidad acá cerca, para Bermejo. Y cuando estábamos yendo para allá, nosotros teníamos que ir a un lugar donde se iba a hacer un cumpleaños. Nosotros nos fuimos a trabajar en un cumpleaños, digamos, en la parte de multimedia, grabando y demás, etcétera. Y recuerdo que haber ido yo a Bermejo antes con una feria, en la feria de ciencias que hice el año pasado con mi escuela. Y yo supuse, digamos, que en ese lugar, digamos, iba a ser el evento, porque Bermejo no es un lugar muy grande que, digamos, tampoco no tiene muchos lugares. Y estábamos buscando con mi papá a ver dónde era que quedaba ese lugar. O sea, lo pasamos en realidad ese lugar, pero no era. Entonces estábamos empezando a suponer, a ver dónde es que queda, dónde es que queda. O sea, justamente, digamos, con él teníamos esa conversación, digamos, de que se lo voy a preguntar. Le voy a preguntar le vamos a preguntar a alguien a ver si conoce. Y yo primero le dije, vamos a acercarnos primero al otro lugar donde yo me fui para la feria de ciencias. Y era como que dimos una vueltita más para después, al final, llegar nomás a una persona para preguntarle acerca de algún salón o por el cumpleañero. Y bueno, ahí nos dijo, digamos, dónde quedaba y demás. Y yo me puse a pensar, digamos, ¿por qué es que nos cuesta tanto pedir ayuda a nosotros? Yo entiendo, bueno, ahora me estoy dirigiendo a un público masculino, digamos, o al menos a los que están presentes acá después en el video, no sé quién estará viendo, pero yo creo que yo al menos lo veo más en el hombre, yo lo veo en mi vida, por ejemplo, soy una persona a la que le cuesta muchísimo pedir ayuda. Eh, Creo yo que es un tanto de ego y es un tanto de experiencia, como por ahí, bueno, la costumbre de hacer todo solo, de hacer todo por mi cuenta, es como que me lleva a no querer pedir ayuda o no estar acostumbrado quizás a recibirla. Y si uno no está acostumbrado tampoco a recibir ayuda, obviamente que te cuesta pedirla también. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿viste? O sea, hasta en casos un poquito exagerados, porque por ejemplo, digo yo soy una persona que hasta el hecho de ir al médico le cuesta. O sea, a mí me tienen que pasar muchas cosas como para que yo tome la decisión de siquiera ir a hacerme un análisis de sangre, ponerle. Si yo sé que estoy mal, si yo veo que tengo síntomas graves, y ponerle que la primera vez que me termino yendo al hospital probablemente sea la última. Y si me voy, me voy en ambulancia, porque, o sea, tengo que estar demasiado grave para que yo me termine yendo al hospital. Y eso estuve viendo, eh, eh, lo veo en mí, recordándome un poquito a mí mismo, pero lo veo también en la vida cotidiana. Y bueno, ¿cómo puedo decir yo, bueno, cómo puedo yo mezclar esa anécdota con el título del mensaje que es, ¿quieres ser sanado? Hay un, hay una frase, digamos, que muchos se confunden, porque muchos dicen, esto está escrito en la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes pensaban que el, la frase, al que madruga, Dios lo ayuda, ¿está en la Biblia? Pero no, no está en la Biblia. Ese está en Primera de Suponías 3:14. No está en la Biblia. No existe el al que madruga Dios lo ayuda. ¿Saben a quién Dios le ayuda? A quien pide ayuda. Pues yo me puedo levantar temprano. Pues yo no le pido ayuda a Dios, entonces bueno, yo puedo madrugar todo lo que yo quiera, pero si yo no hago nada para buscar mi ayuda, es en vano. No me sirve de nada. Y bueno, justamente es eso lo que a nosotros quizás nos cuesta. Y es eso, pedir ayuda. Entonces, si nosotros queremos ser sanados, puedo reflejarlo así de esta forma, tenemos que aprender a pedir ayuda. Pero ¿a quién tenemos que pedirle ayuda a nosotros? Entonces, yo este mensaje lo hice en base a Juan 5. Yo voy a usar la Biblia física.
Dice Juan 5. Jesús sana a un inválido. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice en el versículo número 1. Dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo, se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así y le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres ser sanado? Y yo me pongo a pensar y digo, qué pregunta, ¿no? Porque un hombre, 38 años, no es para estar 38 años en una condición paralítica. Yo a veces me preocupo porque yo a veces me duermo con una mano abajo de la almohada y yo cuando me despierto no le siento a la mano y me empiezo a asustar. Y eso que son 5 minutos nomás, yo le tengo que hacer así a mi brazo y ya está despierto ya. Imagínate lo que es 38 años sin poder moverte, sin poder movilizarte. Este hombre obviamente que quería, yo me imagino que este hombre obviamente que quería ser sano. Además, yo le estuve leyendo desde el versículo 1 al número 6 en Juan 5. Pero, en realidad, si nosotros revisamos bien, en la Escritura no existe el versículo 4 como tal, sino que en realidad está al pie de página. Por ejemplo, bueno, se los voy a mostrar. No sé si ves. Mira, está el primer versículo, 2, 3 y va saltando directamente al 5. O sea, no hay 4. Miren, del 3 salta directamente al 5. Del 3 salta directamente al 5. Entonces, ¿en qué parte nosotros vamos a poder encontrar ese versículo, digamos, que está escondido, por así decirlo? Es que en realidad ese versículo no estaba puesto, digamos. No era un versículo real que estaba puesto como tal, pero sí estaba al pie de página. Nosotros lo vamos a encontrar acá en la parte de abajo. Por eso es pie de página, porque está en la parte de abajo. ¿Por qué estaba en el pie de página, digamos? Porque obviamente las personas que lo inscribieron, digamos, es como que añadieron esta historia para darle sentido a la historia justamente. Porque si nosotros la leemos así como si nada, obviamente que uno, bueno, o sea, lo puede leer así nomás. Pero en realidad el versículo 4 dice, de tanto en tanto un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque después de cada agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es eso posible? Digamos, si se supone que la Biblia nos enseña que nosotros no tenemos que adorar a cosas materiales o sea, se supone que nosotros tenemos que venerar o esperar, digamos, a Jesús o a Dios. Porque tenemos que esperar a un ángel. Por eso justamente está en el pie de página. No es considerado algo como que sí es. O sea, no te afirma realmente la escritura en sí. O sea, la palabra de Dios en sí no te afirma que realmente un ángel era quien se encargaba bueno, en ese entonces, de darles a ellos, digamos, la posibilidad de quedar sanos. Pero esa era la condición. De tanto en tanto el agua empezaba a agitarse y las personas que estaban en ese lugar, obviamente veían el movimiento del agua y ellos se acercaban como podían. La mayoría eran paralíticos, otros eran cojos, algunos quizás les faltaban partes de su pierna o de su brazo. Todo tipo de enfermedades, todo tipo de problemas pudieron haber tenido esa gente que estaba ahí. Y solamente el primero que llegaba a ese agua, al agua, quedaba sano. Y yo me puse a pensar, yo no creo que Dios juegue de esa forma con nuestra salud. Porque no solamente es con nuestra salud física, es emocional. Porque imagínense cómo quedó este chico, bueno, más que chico ya debe ser un señor porque estuvo 38 años siendo paralítico, digamos. No especifica si era de nacimiento o si a lo mejor tuvo un accidente, así que podemos deducir que puede tener más de 38 años esta persona. Pero lo que sí tenemos asegurado es que esta persona tenía 38 años en ese estado de enfermedad.
Pero es ahí justamente porque muchas veces quizás nosotros también nos sentimos de esa forma. Yo creo que a mí, por ejemplo, yo era una persona que yo tenía algunos problemitas de salud, digamos, y muchas veces he escuchado testimonios acá en la iglesia de gente que se sanaba de cosas peores a las que yo tenía, y yo me ponía a pensar y decía, Dios, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cómo habrá quedado esta persona? A lo mejor habrá sentido que no era digno, o a lo mejor se habrá sentido castigado también por parte de Dios. Obviamente que eso no viene de Dios, porque Dios no se va a poner a jugar, es como que, vamos a ponerle a competir. O sea, sería un juego muy de humor negro, pero es como, Dios no se va a poner a competir con personas que apenas pueden caminar o que apenas se pueden mover para ver cuál de todas queda sana. Es como, no sé, es como que yo quiera agarrar unas cucarachas, les quiera arrancar el brazo y diga, bueno, no sé, tiro un cacho de miga por allá y la primera cucaracha que llega allá sobrevive, el resto le piso. O sea, no es el carácter de Dios. Se supone que el Dios que nosotros reflejamos es un Dios empático, un Dios de amor. Pero justamente por eso es que en la Biblia como tal, no está dentro de la parte de la escritura real. Pero que sí es importante que nosotros entendamos para qué, para ponernos en el lugar, porque también nosotros somos personas supersticiosas. Bueno, espero que no nosotros, pero vamos a ser sinceros, tenemos alguna, bueno, nosotros como argentinos lo llamamos cábala. Y yo veo eso, por ejemplo, bueno, yo me acuerdo en el Mundial. Yo me acuerdo que el Mundial yo lo había visto con mi mamá. En realidad, el único partido que yo no vi con mi mamá fue el primer y el segundo tiempo de la final y el primer partido. El primer partido perdimos. El primer partido perdimos. Después yo todos los demás partidos yo los vi con mamá. Pero a la final mi mamá se fue a ver el partido con un compañero de la pareja de mi mamá. Y yo recuerdo como cuando Francia nos hizo el segundo gol, en el segundo tiempo yo le dije, mamá, vení a mirar el partido conmigo. Pero así a veces somos nosotros. Y yo, bueno, yo era cristiano ya para ese entonces. Pero no solamente en eso, porque hay muchísimos tipos de supersticiones, digamos. Y no solamente eso, sino que nosotros mismos nos atamos con nuestra boca. Muchas veces nosotros creemos que nosotros somos los que imparten esa mala suerte. Por eso yo me pongo en el lugar de esta persona y digo, bueno, a lo mejor esta persona que estaba pasando su proceso, digamos, su duelo en cuanto a otra vez que yo no me sano. Además la Biblia no es específica también de cuándo, pero dice de tanto en tanto. O sea, quizás a lo mejor esa oportunidad la tenía una o dos veces al año nomás. Y a lo mejor nosotros estamos expectantes también de un milagro de parte de Dios. Pero yo creo que hoy Jesús nos pregunta a nosotros, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Yo me puse a pensar y digo, a ver, vamos a ser sinceros, yo creo que nosotros como seres humanos también hay momentos en donde no queremos ser sanos. O a lo mejor queremos, pero no queremos del todo. Uno de los motivos por los que yo creo, digamos, porque bueno, uno dice, ¿cómo va a preguntar Jesús semejante barbaridad? O sea, es una preguntonta ya, digámoslo, porque digo, es una persona 38 años inválida, que obviamente que justamente buscaba meterse dentro de esa fuente para quedar sano, justamente como Jesús le vaya a preguntar eso. Pero imagínense 38 años, una persona que estuvo 38 años, que no tenía la responsabilidad, por ejemplo, de trabajar. Él era un mendigo. Entonces yo me pongo a pensar, uno de los motivos puede ser la comodidad. Voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que cuando yo era chiquitito, lo mejor que a mí me podía pasar era levantarme con fiebre. Yo amaba mi fiebre, porque gracias a la fiebre, yo no me iba a la escuela. O sea, a mí no solamente no me molestaban, sino que yo pedía algo y así. Yo le decía, mamá, y así venía, corría. Yo le decía, mamá, tengo hambre, mamá me traía la comida hasta la pieza, entre que yo estaba acostado, era lo mejor. Uy, si tenía un examen o algo, era un golazo. Si la noche anterior fue pesada, lo mejor que me podía pasar era que yo tenga fiebre. Y obviamente cuando mi mamá me daba algún té o algún remedio y me decía, con esto te vas a mejorar, y yo, no, entonces no me des.
no me des, yo no me quiero mejorar. Déjame acá con mi fiebre, así enfermito, que yo estoy cómodo. ¿Por qué? Porque también evitamos nuestra responsabilidad. Entonces a lo mejor yo me pongo a pensar y digo, bueno, a lo mejor Jesús le preguntó porque puede ser que esta persona que vivía justamente 38 años así, digamos, y estaba viva, o sea, a lo mejor quizás no era digna su forma de vivir, pero vivía, o sea, aparentemente no le faltaba comida. Entonces, bueno, a lo mejor se acostumbró a eso, a pedir moneditas, o a que alguien, un buen samaritano se acerque y le tire un sanguchito. Y a veces quizás nosotros también estamos así, estamos aceptando migajas nomás. ¿Por qué? Porque estamos cómodos y tenemos miedo al cambio y miedo a las responsabilidades de ser sano. Porque obviamente yo me sanaba de mi fiebre y tenía que ir a la escuela, tenía que estudiar, ya no tenía excusa para hacer las cosas. Entonces a lo mejor yo me puedo pensar, bueno, este hombre, encima en ese entonces no es que cobraban, bueno, vamos a poner un ejemplo de ahora, por ejemplo. Yo conozco gente que finge tener problemas en sus articulaciones, en sus huesos para cobrar una ayuda del gobierno. Eso es un claro ejemplo. ¿Y saben qué? No sé si ustedes conocen el efecto placebo. El efecto placebo es totalmente psicológico. Es, por ejemplo, yo a lo mejor, yo ahora saco de acá de mi bolsillo no sé, una caja que en la caja dice o demuestra que es un medicamento, digamos, para el dolor de cabeza. Ponele, Benja, bueno, vos, Benja, que ayer estabas con dolor de cabeza. Imagínate que yo, bueno, venga con esta cajita, que ahí dice que es para el dolor de cabeza, y yo te doy una pastilla. Y vos tomás, y después ya se te pasó el dolor de cabeza. Pero ¿y si a lo mejor yo vacié los medicamentos de esa cajita y le puse menta nomás? Unos tic-tac, algo de menta. Eso es el efecto placebo. Porque muchas veces nosotros nomás somos así como que, sí, toma este te va a hacer bien. Y tomábamos así, como, yo me acuerdo de los yuyitos que me hacía mi abuela, que mi abuela era súper así, no, vos con este vas a, hasta, vos, con este te vas a morir a los 80 años si llegas a tomar este remedio. A lo mejor no tenía nada que ver, pero era todo psicológico también. Entonces por eso también es importante que nosotros aprendamos a sanar nuestra alma. Por eso el cambio viene de adentro hacia afuera. Y por eso yo me puse a pensar y digo, bueno, capaz por eso también Jesús le preguntaba. Otro de los motivos por los que quizás también Jesús le preguntó, digamos, eso al paralítico, poniéndome a pensar, digo, quizás es por negación también. Digamos, ponía yo el ejemplo de que yo era una persona que me costaba mucho llegar al punto de ir al hospital, supónganle. Y yo decía, bueno, a lo mejor voy a poner un ejemplo real, digamos, yo llegaba a un punto de estrés, de desánimo en el que yo estaba en mi vida, en el que obviamente que eso somatizaba, a lo mejor yo no lloraba, yo no pedía ayuda, yo me aguantaba todo, pero después somatizar es eso, es cuando estás tan mal anímicamente que tu cuerpo empieza a escupir eso que vos no largaste, eso que vos no lloraste de la nada. Y a mí lo que me pasaba era, yo me ponía muy nervioso, me empezaban a agarrar ataques de ansiedad y muchas veces o me terminaba sangrando la nariz o terminaba escupiendo sangre. Y bueno, pues, obviamente que pasaba eso y me decían, bueno, vamos a revisar. Y yo, nada, no es para tanto. Eso es negación. Porque uno dice, nada, pero no es para tanto, ya se me va a pasar. ¿No nos pasa eso también? Entonces a lo mejor, bueno, uno dice, qué sé yo, y en este caso ya no es tanto para el paralítico, pero sí les estoy hablando a ustedes, porque podemos usar ese ejemplo de decir, bueno, a lo mejor poner que llevamos mucho tiempo nosotros, los que estamos acá ahora somos jóvenes, pero hay etapas de nuestra vida que nosotros creemos que superamos, pero en realidad son eternas, parecen 38 años, parecen situaciones que no podemos sanar, que a lo mejor poner que ya pasaron 3 años ya de esa ruptura amorosa, poner que ya pasaron 2 años ya de esa mala noticia, pasaron años de ese fallecimiento, pero aún está presente. Y uno dice, no importa, ya va a pasar, pero llega esa fecha o vemos una foto o nos pasa algún recuerdo y sentimos ese dolorcito acá en el pecho. O nos hablan de esa persona y nos duele, o nos hablan de esa situación y nos da piel de gallina, nos sentimos incómodos, nos achicamos. Es porque no nos sanamos. Pero estamos en un estado de negación. Y estado de negación es también decir, no me pasa nada. Esa era mi frase favorita cuando me preguntaban, ¿te pasa algo? Nada.
¿Cómo estás? Bien. Pero en el fondo no lo estaba. Pero digo, bueno, y ahí puede entrar otro motivo más, que es el no querer preocupar a los demás. Por ahí, bueno, yo decía, capaz que nosotros a veces tenemos miedo de pedir ayuda eh, porque no queremos molestar a la otra persona. Y decimos, bueno, la verdad sí necesito ayuda, pero aparte de que me da vergüenza, porque nos da vergüenza, porque primero que nada, para pedir ayuda tenemos que dejar el orgullo, y segundo, para pedir ayuda también nos mostramos débiles. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba, yo inflaba mi pecho cuando decían, él pudo con todo solo. Y era como, oh, sí, yo solo pude con todo. Pero en realidad no era que yo pude con todo. Porque no era que yo dejé pasar esa situación, sino que yo me estaba cargando con eso. Entonces, en lugar de yo realmente porque sanar no es cargar con esas heridas, porque si no es como poner que yo tengo una cortadura acá y constantemente yo le estoy tirando sal, o las situaciones de la vida me están tirando sal, obviamente que no va a sanar nunca. Se trata de aprender a curar eso, se trata de tirarle lo que se necesita, pero yo creo que a veces nosotros somos responsables de no sanar. Por eso creo que Jesús nos pregunta a nosotros, ¿querés ser sano? ¿Realmente estás dispuesto a ser sano? Entonces por eso decía, bueno, a lo mejor uno de los motivos por los que nosotros no queremos ser sanos es por eso, porque nos da miedo pedir ayuda, nos da vergüenza, no queremos sentirnos vulnerables. A mí me pasa como hombre, porque estamos en una sociedad donde parece que el hombre tiene que poder con todo, el hombre no tiene que llorar, el hombre, o sea, si no, o sea, perdés el encanto masculino. Yo creo que la confianza en el hombre es lo más atractivo que puede haber, pero ¿cómo puedes tratar vos con un hombre que no confía? Y por ahí capaz que confía en sí mismo, pero duda de lo que puede pasar por ahí. Y una de otros de los motivos, digamos, donde también entra todo eso, es la victimización. O sea, llegamos a un punto en el que de nuestra boca no salen más que quejas, no somos agradecidos por nada. Porque una persona que se victimiza, ¿ustedes quieren saber cómo es una persona que se victimiza? Siempre van a escuchar de su boca ay, pero es que todo me pasa a mí. Ay, ¿por qué siempre me pasa a mí? Siempre me pasa algo. O es que no soy suficiente. O sea, esa persona no es capaz de reconocer y con eso entra la negatividad. O sea, dentro de una persona que se victimiza, no hay optimismo. Una persona es que no le va a encontrar el lado bueno a nada. Y con esa clase de gente es muy difícil de tratar. Y si ustedes piensan que no son esa gente, es porque ustedes son esa gente. Porque todos dentro de todo va a llegar un punto en el que dice, ¿por qué siempre me pasa a mí? Y es como que todos nos lo tomamos personal, o siempre yo. Entonces, esa persona, sea cristiana o no, bueno, vamos a poner un caso cristiano, también hay gente que dice, o es la culpa de Dios, o es la culpa del diablo. Pero nunca es su culpa, nunca es nuestra responsabilidad. O sea, no es que el diablo se ensañó conmigo, o es que no es que Dios me quiere enseñar algo, o Dios me está castigando. Y es como, es tonto, realmente es tonto verlo siempre de esa manera. Por supuesto que van a haber ataques de parte del enemigo, pero no es como que el diablo se va a levantar hoy y va a decir, hoy le voy a molestar a Alejo, a Facundo le voy a molestar hoy. Hoy tengo ganas de molestarlo a Alejo, y es como que va a hacer todo lo posible para que me suceda. Y a lo mejor muchas de las cosas que a mí me suceden son consecuencias de mis actos. Yo pienso que a veces el diablo ni siquiera se tiene que esforzar tanto en atacarnos, porque somos tan tontos, porque vamos a ser sinceros, somos muy tontos. Yo soy una persona muy tonta, me cuesta mucho a mí eso, a veces me cuesta afrontarlo. Y es loco porque yo digo, si yo tengo que ser sincero, yo tengo que mirar atrás y decir, a ver, yo ante esta situación que fue mucho peor, yo la pasaba como agua, ¿cómo puede ser que me enoje esta tontería? Entonces, en ese sentido, por ahí nosotros somos tontos. Es decir, o sea, por cosas pequeñas nosotros nos dejamos llevar demasiado. Y después esa cosa pequeña termina siendo un cúmulo de muchísimas cosas
que terminan formando ¿qué cosa? Una cosa muy grande. Entonces no hay que despreciar, la palabra dice en Zacarías 4:10, no menosprecies los pequeños comienzos porque el Señor se alegra cuando un trabajo comienza. A veces esos pequeños comienzos hacen una gran diferencia, como lo supe explicar en un mensaje denominado Un día a la vez. Y yo siempre digo que yo creo que realmente es nuestra responsabilidad, por eso Jesús nos pregunta a nosotros, ¿querés ser sano? Nosotros realmente queremos ser sanos, aceptamos esa responsabilidad de dejar de ser víctimas, de empezar a ser responsables con lo que nos toque hacer, porque si nosotros queremos ser sanos, y no solamente sanos en el sentido físico, también en el alma o en algún área de nuestra vida, si nosotros queremos ser bendecidos por parte de Dios, tenemos que trabajar. La palabra dice en 2 de Tesalonicenses que el que no trabaja, que no coma. Y además nosotros podemos tener fe. Bueno, hay un versículo que está en Marcos 10:51 en el que Jesús le pregunta a una persona que también estaba pasando por creo que era ciego, si no mal recuerdo, a Bartimeo, sí, y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús también nos pregunta a nosotros qué queremos nosotros, para nosotros, qué esperamos nosotros de Dios. Porque a lo mejor nosotros estamos expectantes de Dios, de que Dios haga algo en nuestra vida, pero a veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que queremos. Tenemos que identificar esas áreas que nos están doliendo, que nos están costando, y saber pedir ayuda. Fíjense que Jesús es tan bueno que no necesitó de que esta persona le pida ayuda. Jesús se acercó, escuchó, habló con él y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Queremos ser sanados realmente? Pero a veces nosotros no queremos tomar la responsabilidad. Es decir, queremos un auto, pero no queremos gastar en nafta. Lo mismo para una moto. O sea, queremos hijos y no nos aguantamos los berrinches, no queremos gastar en pañales. Queremos pareja, no nos queremos aguantar los dolores de cabeza, ni que hablar de la suegra. O sea, queremos todo perfecto, pero no es así. La bendición de parte de Dios requiere trabajo. Nosotros tenemos que esforzarnos para conseguir esas cosas. Porque es fácil, si no, bueno, y tenemos que ser agradecidos también, por supuesto, de todas esas cosas. Tenemos que esforzarnos y ser valientes, como dice la palabra en Deuteronomio 31, 7 y 8. Y no temer, porque Jesús, que es Dios quien realmente nos acompaña, porque no lo estamos haciendo en nuestro nombre ni en nuestra humanidad, lo estamos haciendo en nombre de Dios. Por supuesto que van a haber cosas que se nos interpongan, y si es la voluntad de Dios, se va a dar, y si no es la voluntad de Dios, no se va a dar. Es simple, nada escapa del control de Dios, pero eso no significa que Dios no respete nuestro libre albedrío, porque hasta en eso respetaba Jesús. Porque Él nos preguntaba, ¿quieres ser sano? Porque Jesús tampoco nos va a sanar si nosotros no queremos ser sanos. Por eso a mí se me revelaba que mucha gente que no está sana porque no quiere ser sana más. Porque yo a veces, yo digo, bueno, yo como líder, por supuesto que lloro mucho por usted y tengo casos y casos. Y la semana me tocó interactuar con personas que realmente me di cuenta que son personas que no quieren sanar. Que yo me daba cuenta porque yo le ponía herramientas y es como que, pero no querés sanar. No querés sanar. Porque una cosa es, bueno, estar abierto a escuchar un consejo. Y yo me doy cuenta cuando una persona quiere conversar conmigo para solamente quejarse o para solamente desahogarse. Por supuesto, yo no le voy a negar, no le voy a sacar mi hombro ni le voy a negar un abrazo a nadie, pero a veces necesitamos más que un abrazo. Pero ojo, eso no significa que nosotros tenemos que ir y abrazar y después decirles a todos, mirá, vos estás haciendo mal en esto, en aquello. Se trata de ser empáticos, por supuesto, con esta persona y ponerse en su lugar. Pero obviamente que va a llegar un punto en el que si esa persona no quiere, se nota. Se nota cuando una persona no quiere, no quiere soltar. Con esa gente es difícil de tratar. Por eso digo a veces... Y eso también pasa en el ámbito cristiano. Hay gente que es así, digamos, que está atada a las supersticiones. Hay un versículo que habla justamente de esto, que es Proverbios 28:19, si no mal recuerdo. Y dice, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia,
pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. Por eso, si ustedes ven, digamos, muchos de los países, de los lugares que están en pobreza, detrás de todo eso hay mucha santería, hay mucha idolatría. Entonces, ¿por qué? Porque están poniendo su confianza en eso y no en Jesús, justamente. O sea, a lo mejor este hombre no era sano, quizás quería ser sano, pero estaba poniendo su confianza en un lugar incorrecto. Y yo eso también quiero que se corte. Empezamos a ver realmente a Jesús, porque la palabra dice, Él mismo decía que Él era la fuente. Él era la fuente. Él era el agua viva, el único que puede saciar nuestra sed. No hay otra persona. Ni María, ni el Gauchito Gil, ni San Expedito sanaban, ni hacían milagros. ¿O sí? Yo no escuché historias de que ellos sanaban o hacían milagros. Pero es tan loco ver cómo esa gente... Por eso yo digo, pero a veces no hay lugar por donde entrarle, porque no son gente que no... Por eso a veces yo prefiero tratar con un ateo. Para mí es más fácil convencerle a un ateo de que crea solamente en Jesús y Dios, que al fin y al cabo son las únicas personas que nos pueden salvar y sanar, que una persona que está en su cabeza, digamos, metido con muchísimas ideologías o pensamientos religiosos. Por eso yo siempre digo, Dios no es relación, Dios es relación, no es religión. Se trata de tener una relación directa con Jesús y con Dios. Y nosotros no podemos estar, o es gris o es blanco. No, o es blanco o es negro. Y estamos cambiando de color en color y no hay un punto medio. O es uno o es el otro. Es así de sencillo. Por eso la pregunta de él era directa, ¿quiere ser sano? A todo esto Jesús después más adelante obviamente que esta persona decía que estaba esperando, digamos, pero siempre alguien llegaba primero. ¿Qué hizo? Se victimizó, en parte. A lo mejor quería, pero bueno, no le daban sus capacidades físicas. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer las cosas por nuestra voluntad y no por la voluntad de Dios. Porque si tan solo él supiera que en realidad la fuente no era esa agua que se agitaba, el agua que se agitaba, sino que era Jesús. Y él le dijo, levanta tu lecho y anda. Su lecho hacía referencia, bueno, en ese entonces me imagino yo, estaban tirados con una frazada en el piso, algún cartón, bueno, el cartón no existía en esa época, pero no sé, paja, a lo mejor bolsas, cualquier cosa que exista, digamos, para taparse o para utilizar de cama. Y él le dijo, levántate y anda. ¿Por qué? Porque muchas veces también es nuestro entorno. Porque, como mencionaba, debe ser un lugar repleto de enfermos. Entonces, si nosotros estamos en un lugar que nos está influenciando a nosotros no podemos dejar de drogarnos si seguimos juntándonos con personas que constantemente nos dicen, ¿querés probar? O nos incitan, nos dicen, ¿querés probar? O nos quieren convidar. Nosotros no podemos sanar tampoco nuestro corazón si estamos constantemente con personas que están todo el día quejándose de lo que le hizo y su ex de hace 4 años. Y nosotros pretendemos, por eso es importante que nosotros veamos la vida de quienes nos enseñan. Por eso también tenemos que ser nosotros cuidadosos cuando nosotros predicamos. El que predica es el que más expuesto está a la hipocresía. ¿Por qué? Porque yo me dedico a hablar, parece. Pero el verdadero cristianismo es tanto adentro de un templo, dentro de la iglesia, arriba de una plataforma, en un video para YouTube, en un video para una red social, en una historia en Instagram. Pero también es adentro de la casa. ¿Cómo se comportan ustedes dentro de la casa? Porque Jesús está en todos lados. Jesús seguía existiendo aunque Jesús no se acercó y le dijo, ¿querés ser sano? Pero siempre fue la fuente. Y nosotros tenemos acceso a esa fuente hoy. Y Él es realmente el único que nos puede sanar. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros realmente? ¿Realmente queremos ser sanos? Así que yo eso les quiero preguntar. ¿Quieren ser sanados? ¿Tienen heridas en su corazón? ¿Tienen cosas que les cuesta soltar? ¿Tienen problemas familiares? ¿Tienen problemas personales? ¿Tienen problemas sociales? ¿Tienen problemas de adicción? ¿Tienen depresión? ¿Tienen enfermedades? ¿Problemas económicos? ¿Pero quieren ser sanados? Y ojo, que nosotros
oremos o nos acerquemos a Dios no nos exceptúa de trabajar. Por eso yo le decía, el que no trabaja que no coma, y Santiago dice que la fe sin obra es muerta, no sirve de nada. Yo puedo decir, Dios, llévame a Resistencia, y yo estoy parado nomás así en la moto, estoy sentado en la moto, yo le digo, Dios, llévame a Resistencia, pero yo no le cargo nafta a la moto, yo no agarro la llave, yo no prendo la moto y yo no viajo, yo no acelero, yo no hago nada. Entonces, orar por un trabajo no nos exceptúa a nosotros la responsabilidad de ir a buscarlo, porque es fácil. Señor, dame un trabajo. ¿Estás buscando un trabajo? Señor, saname. ¿Estás buscando sanar? Entonces, Señor, dame una buena relación con mi familia. Bueno, ¿cómo sos vos como hijo con tu mamá? ¿Cómo sos vos como hijo con tu papá? Dios me confrontó mucho a mí en mi relación con mi mamá porque yo pasé un proceso muy feo con ella. ¿Y saben lo que Dios me dijo? Vos me conocés, ella no. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, si tu papá, si tu mamá es bueno, si te trata bien, honralos. No. Nosotros estamos orando por algo, eso no nos exceptúa. Nosotros queremos una relación perfecta en una pareja, eso no nos exceptúa a nosotros de ser un buen novio. Yo no puedo pedirle a Dios, Dios, dame la persona indicada. Y Dios me va a decir, ¿vos sos la persona indicada para alguien? ¿O vos sos la persona indicada para esa persona indicada que yo tengo preparada, entre comillas, para vos? Entonces hay que tener cuidado con lo que pedimos, porque puede ser realidad. Pero para que se haga realidad hay un camino. Yo les mencionaba la semana pasada que David, por ejemplo, David ya sabía cuál era la voluntad de Dios, y era que él sea rey. Pero entre Belén, que fue donde nació, donde lo ungieron, y Jerusalén, que era donde iba a ser rey, pasó por Siclag. Muchas veces vamos a estar en ese punto medio. Vamos a tener luchas, vamos a estar cansados, vamos a estar dolidos. Pero en ese momento, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos? Ay, todo me pasa a mí. No, no puedo. No. Entonces, lo que yo les quiero decir a ustedes es lo que Jesús le dijo. ¿Ustedes quieren ser sanos? Entonces, levántense, tomen sus cosas, sus pertenencias y muévanse de ese lugar. Yo no sé qué es lo que les ata, yo no sé qué es lo que les duele, pero Dios le dice, ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar, ahí no es. No es por ahí. Lo que viene de Dios te da paz. Y las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Eso no significa que no añaden luchas. No me canso porque lo sigo repitiendo, pero la palabra dice en Juan 16:33 que en el mundo tendremos aflicciones, pero no teman porque yo vencí al mundo. Van a haber luchas. Ahora, ¿cómo nosotros afrontamos eso? Por supuesto, si nosotros tenemos un corazón sano, lo afrontamos de mejor manera que con un corazón roto. Por eso yo quiero que antes de que nosotros nos levantemos y caminemos y sigamos con esta semana así, a lo mejor va a ser alborotada y tenemos muchas cosas por hacer, nos aseguremos de por lo menos darle la oportunidad a Dios de que realmente nos sane, a Jesús. Porque a los únicos a los que les beneficia eso no es a mí, es a ustedes. Obviamente Dios también tiene cosas por seguir tratando conmigo, por eso Dios me habló. Porque lo mismo que yo les digo a Dios es lo mismo con lo que Dios me confronta a mí. Pues yo no les puedo dar a ustedes lo que yo no tengo. Así que me gustaría orar por su corazón. Pero me gustaría que ustedes puedan orar por el suyo. Pues yo puedo orar por ustedes. Pero realmente lo que de verdad tiene poder es que ustedes tomen esa autoridad y digan, Señor, yo quiero ser sano. Y los que quieren ser sanos, yo les pido, solo los que quieren ser sanos, que se levanten, que se pongan de pie, que cierren sus ojos. Yo voy a poner una adoración y quiero que nos pongamos a cuentas con Dios. Y le digamos, Dios, esto me duele, esto me cuesta. Entiendo que en esto no estoy siendo responsable, en esto no estoy siendo comprometido. Y le entreguemos a Dios. Y le permitamos también a Dios, porque a veces decimos, Dios, saname, pero después cuando Dios quiere meter la aguja ahí, y no. Se trata de verdad comprometerse.